Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Chapter 141. Inferno Blast. Mientras el joven entrenador hablaba, Lian ya había desatado su movimiento. Un poderoso ataque de tipo fuego conocido como explosión de fuego. Lo eligió con la intención de derrotar rápidamente al Braviary. El nivel de este Braviary era sin duda superior a 50, y con un poder tan alto, incluso las capacidades defensivas actuales de Lian no podían soportar más de un ataque de ala sin sufrir daños severos en el impacto. Por lo tanto, Lian necesitaba entregar instantáneamente el máximo rendimiento para derrotar al oponente rápidamente. Había practicado explosión de fuego incontables veces dentro del espacio del sistema, aunque aún no lo dominaba por completo. Sin embargo, la memoria muscular permanecía intacta. Lo que le faltaba era energía suficiente. Tras usar una gema de fuego, Lian poseía suficiente energía para desatar explosión de fuego una vez. Esto significaba que podía ejecutar el movimiento temporalmente, y aunque solo por una vez, sería sumamente efectivo en ese momento crítico. El Braviary descendió del cielo, pero después de que Lian evadiera su golpe, la fuerza lo llevó sin control, haciendo que se estrellara directamente contra el suelo. Ahora, el Braviary se sacudió, batiendo sus vibrantes alas rojas y azules, preparándose para emprender el vuelo nuevamente. En ese momento, Lian desató explosión de fuego, un potente movimiento de tipo fuego. A diferencia de otros ataques, explosión de fuego no se expulsa por la boca, sino que se condensa directamente a partir de energía de fuego en el aire. Este método tiene su desventaja. Es relativamente lento de liberar, ya que los Charmeleon suelen destacar en el lanzamiento de movimientos con la boca. Lian consumió casi el 99% de su energía de fuego, incluido el impulso proporcionado por la gema de fuego, creando un infierno excepcionalmente masivo con la forma de la letra X. El tamaño colosal de la X llameante se debía, naturalmente, al entorno de la montaña de fuego de acero, lo que amplificaba significativamente el poder de los movimientos de tipo fuego. Esta mejora incrementó considerablemente la potencia de explosión de fuego y afectó su apariencia. La ardiente X ardía con intensidad. El elemento clave de explosión de fuego reside en la explosión. Bajo el control de Lian, como una mano gigante invisible, impulsó la figura llameante directamente hacia Braviary. Con un 30% de control de energía, Lian no bromeaba. Aunque apenas lograba alterar la forma del movimiento, podía aumentar la velocidad de explosión de fuego gracias a su maestría, sin que esto le supusiera ningún problema. ¿Explosión de fuego? El joven entrenador se quedó atónito, preguntándose si este Charmeleon frente a él sería algún tipo de impostor. ¿Desde cuándo un Charmeleon podía desatar un movimiento tan poderoso como explosión de fuego? Esto trascendía el mero talento. Parecía absolutamente increíble. Incluso algunos Charizards no podían aprender explosión de fuego de forma natural y necesitaban un disco de movimiento para adquirirlo, y mucho menos un Charmeleon. Sin embargo, esto solo aumentó la emoción del joven entrenador. Aquí estaba un Charmeleon capaz de dominar explosión de fuego. Si pudiera capturarlo, ¿no sería increíble? Solo imaginar la envidia de sus amigos una vez que se enteraran de que había capturado a Charmeleon con Fire Blast lo mareaba. Al acercarse explosión de fuego a Braviary, parecía que el Pokémon pájaro estaba listo para alzar el vuelo. A pesar de que Lian aumentó su velocidad considerablemente, alcanzar a Braviary seguía siendo un reto. El joven entrenador observó la enorme X en llamas avanzando y suspiró aliviado, pensando que Braviary debería evadirla fácilmente a estas alturas, ya que había despegado. Era evidente que, aunque el Charmeleon había aprendido explosión de fuego en esta etapa, carecía de competencia. Sin embargo, en el momento siguiente. Auge. La gigantesca X en llamas explotó con un rugido ensordecedor y envió intensas ondas de calor que irradiaron hacia afuera mientras las llamas abrasadoras estallaban instantáneamente. Aunque Fire Blast no pudo alcanzar a Braviary, su daño se debió principalmente a la onda de choque masiva y las altas temperaturas generadas por la explosión. Lian decidió activar la detonación inmediata de explosión de fuego cerca de Braviary. Aunque no pudiera impactarlo directamente, la poderosa onda expansiva resultante sería inevitable para Braviary, a menos que poseyera habilidades de teletransportación. La fuerza de las llamas explosivas fue asombrosa, considerando que se trataba de un movimiento de tipo fuego con un poder base de 110 desatado en condiciones de día soleado. Desafortunadamente, Lian aún no había cambiado su habilidad a poder solar. De lo contrario, con ese impulso adicional, a pesar de la diferencia de más de 20 niveles entre él y Braviary, podría haberlo derrotado con confianza de un solo golpe con una combinación de movimientos.
La intensa explosión duró solo un instante, pero su magnitud sobresaltó al joven entrenador. Estuvo a punto de ser afectado, al darse cuenta de lo peligroso que habría sido si hubiera estado más cerca. ¿Cómo es posible? Está claro que no acertó. El joven entrenador no podía comprender por qué Fire Blast explotó a pesar de que Braviary había logrado evadirlo y estaba a punto de emprender el vuelo. Miró de reojo el Braviary que salió volando por la explosión de fuego, pero no estaba demasiado preocupado. Liam también sabía que una explosión de fuego no derrotaría a Braviary por completo. A pesar de su impresionante poder, Braviary seguía siendo formidable. No podía ser incapacitado tan fácilmente. Sin embargo, el ave sufrió heridas graves. Braviary, ataca rápido. Urgió el joven, sabiendo que después de que Charmeleon ejecutara un movimiento tan poderoso, habría un breve periodo de recuperación. Una oportunidad perfecta para su contraataque. Sin embargo, justo cuando el joven habló y Braviary comenzó a recuperarse de la explosión, Liam desató otro movimiento. Esta vez, fue Furia de Dragón. Aunque solía practicar combinaciones de lanzallamas con Furia de Dragón, cada movimiento individualmente podía ser muy efectivo. Una feroz onda expansiva brotó de la boca de Liam. Braviary claramente no anticipó, tras apenas recuperarse de la explosión de llamas, enfrentarse de inmediato a la Furia del Dragón. La ejecución del movimiento de Liam fue excepcionalmente rápida. Incluso antes de que Explosión de Fuego alcanzara a su objetivo, ya había comenzado a preparar Furia del Dragón. Si Explosión de Fuego hubiera sido un poco más lenta, las ondas de choque de Furia del Dragón la habrían superado. La onda expansiva impactó directamente a Braviary. Aunque Explosión de Fuego y Furia del Dragón no lo derrotaron, sufrió daños considerables. Con una estadística base de resistencia de 100, la estadística base de defensa especial de Braviary era solo 75. La diferencia de nivel es demasiado grande. Al ver que Braviary seguía listo para el combate a pesar de los ataques, Liam se sintió un poco impotente. Esto se debía a la marcada diferencia de nivel. Braviary ya superaba el nivel 50, mientras que él solo tenía el nivel 28. Sin embargo, Braviary no pudo resistir mucho más. Un ataque más con el lanzallamas y, sin duda, perdería su capacidad de combate. Liam no pudo resistir los ataques de Braviary por mucho más tiempo, a pesar de ser principalmente ataques de ala. Con la alta estadística base de ataque de Braviary, 123, y su ventaja de nivel, Liam podría no resistir. Incluso si lograba resistir, probablemente perdería su capacidad de combate. Además, el joven entrenador seguramente no tendría solo un Braviary. Incluso si Liam derrotara a este, carecería de la fuerza para enfrentarse a los siguientes Pokémon. El joven entrenador se quedó atónito, preguntándose cómo un Charmeleon salvaje podía ser tan increíblemente poderoso. ¿Qué hechicería era esa? ¿2 movimientos seguidos sin pausa? Afortunadamente, después de una sucesión tan rápida, Charmeleon no pudo realizar inmediatamente otro movimiento, lo que presentó la oportunidad perfecta para que Braviary contraatacara. No hizo falta que el niño le recordara nada. A pesar de sus graves heridas, Braviary demostró una valentía y una resiliencia notables, casi intrépido en la batalla. Incluso herido, siguió luchando con valentía. Después de todo, la razón por la que se llama Braviary se debe a su coraje inquebrantable, a su constante resistencia a los desafíos, similar al espíritu de un verdadero héroe. Chapter 142. Chapter 142. Defeat. El Braviary batió sus alas vigorosamente, tomó vuelo una vez más, se elevó a cierta altura y luego se lanzó hacia Liam con sus alas rojas envueltas en una capa de luz blanca. Como Braviary de nivel 50 o superior, su velocidad sin duda superaba la de Liam. Hacía tiempo que no mejoraba su habilidad de velocidad, y aún no superaba los 1000 puntos. Con un nivel tan alto, aunque la velocidad base del Braviary era de tan solo 80, se movía más rápido que Liam. Además, su poder de ataque era aterrador, probablemente superando los 1500. Frente al Braviary que cargaba, Liam se abstuvo de usar pantalla de humo porque este Braviary en particular poseía la habilidad Ojo Agudo, lo que hacía que el efecto de oscurecimiento fuera mínimo e ineficaz como defensa. Intentémoslo, decidió Liam, preparándose para un enfrentamiento directo con el Braviary. Aunque no podía usar lanzallamas por el momento, podía emplear otros movimientos de ataque para contrarrestar el ataque de ala. Cabe destacar que, gracias a Día Soleado, los movimientos de tipo fuego se amplificaron. Si Liam usaba puño fuego, aunque no superaría el ataque ala de Braviary, mitigaría significativamente el daño, reduciendo el impacto total del ataque. Además, Fire Punch consume principalmente fuerza física en lugar de energía de fuego, lo que lo hace adecuado para que Liam lo use en este momento. Mientras Braviary se zambullía, Liam apretó las garras hasta convertirlas en puños. Con un estallido, intensas llamas se encendieron a su alrededor, amplificadas por el efecto de Sun Mi-Dai, lo que hizo que el fuego fuera excepcionalmente feroz. Liam lanzó un potente rugido para impulsarse y lanzó un puño ardiente hacia Braviary. El puñetazo abrasador impactó con fuerza contra las alas de Braviary, produciendo un sonido apagado al impactar. La fuerza del impacto del puño fuego de Liam contra el ataque ala lo hizo volar hacia atrás, estrellándose con fuerza contra el suelo. Sin embargo, apenas logró resistir el ataque. Aunque lucía desaliñado, el daño real fue mínimo, ya que el puño fuego absorbió gran parte del impacto. Respirando con dificultad, usar ataques físicos le resultaba algo agotador. Solía recurrir a ataques especiales debido a su falta de experiencia en técnicas de combate directo. Al recuperar el equilibrio, Liam notó que Braviary también se había estabilizado y había alzado el vuelo.
Sin pensárselo dos veces, desató la furia del dragón. Si bien Lian aún no podía encadenar movimientos continuamente de forma indefinida, durante el enfrentamiento con Wind Attack, su energía de tipo dragón se recuperó gradualmente después de usar Fire Punch anteriormente. Otra poderosa onda expansiva surgió, apuntando directamente a Braviary. Lian no necesitó dar órdenes. Una vez que recuperó su energía, pudo ejecutar movimientos de inmediato, sabiendo con precisión cuáles usar. Por el contrario, Braviary necesitaba las instrucciones de su entrenador para seguir actuando, lo que le daba a Lian una clara ventaja. Braviary, esquiva y sigue usando ataque ala, gritó el joven entrenador con fuerza. Había estado observando atentamente la batalla, pero ambos Pokémon se movían a velocidades increíbles. Una vez más, Charmeleon lo sorprendió al dominar el puño fuego. A pesar de ser principalmente apto para movimientos especiales, logró defenderse de Braviary sin sufrir daño significativo. Esto fue completamente extraño. ¿Qué brujería era esta? Incluso empezó a sospechar que tal vez este Charmeleon podría haberse tragado accidentalmente un Everstone, impidiendo su evolución a Charizard, explicando así su extraordinaria fuerza. Frente a la onda expansiva de furia del dragón, Braviary de repente plegó sus alas, aprovechando su impulso para planear hacia los lados, intentando evadir el ataque. Falló. Lian observó el resultado, algo impotente. Su dominio de la energía de tipo dragón aún no era suficiente, y Braviary no era un debilucho, claramente entrenado en maniobras evasivas. El hecho de que el joven entrenador poseyera un Braviary de nivel 50 ya demostraba su habilidad, lo que sin duda lo situaba entre los entrenadores de nivel medio. Con cualquier otro Charmeleon, probablemente habría sido derrotado al instante por los ataques ala desde el principio. A pesar de fallar, Lian se mantuvo firme y rápidamente aumentó la distancia entre ellos. Necesitaba tiempo para recuperar la energía del fuego para lanzar el lanzallamas. Afortunadamente, Fire Punch consume una mínima energía de fuego, lo que le permite reponerse rápidamente sin mucha demora. Lian no quería seguir soportando el desgaste de los ataques ala. Además, ya preparado, previó que el Braviary no volvería a atacar directamente, sino que confiaría en su velocidad para evadir sus puños fuego. Por lo tanto, Lian decidió usar lanzallamas directamente para derrotar a los Braviary. Con día soleado activo, las probabilidades de que lanzallamas los superara eran considerablemente altas. Habiendo ya resistido explosiones de fuego y furia de dragón, sumarle el daño de lanzallamas hizo que Lian confiara en que incluso este formidable Pokémon no podría soportarlo todo. Mientras el Braviary se acercaba en picado, Lian abrió la boca y desató su lanzallamas. Sabiendo que solo los movimientos especiales pueden contrarrestarse eficazmente, a Lian no le preocupó que el ataque de ala del Braviary lo bloqueara. Bajo la amplificación de Sun Midei, el lanzallamas de Lian se volvió aún más intenso, asemejándose a un dragón de fuego mientras avanzaba. Auge. El Braviary no evadió el lanzallamas. Si el joven entrenador hubiera anticipado y avisado a sus Pokémon con anterioridad, Braviary podría haber logrado esquivarlo gracias a su velocidad. Sin embargo, sorprendidos por la rápida liberación del lanzallamas, ni el joven entrenador ni Braviary pudieron reaccionar a tiempo. Sin saber cuántos movimientos poseía Lian o cuál usaría a continuación, el joven entrenador asumió inconscientemente que Lian esperaría para desatar otra explosión de fuego. Él claramente subestimó, pensando que solo una explosión de fuego podría derrotar a Braviary instantáneamente. El lanzallamas chocó ferozmente con el Braviary, envolviéndolo en llamas mientras el calor abrasador lo atacaba continuamente. En el momento siguiente, Braviary atravesó el muro de fuego y emergió como una larga lanza que atravesaba sus limitaciones. Buen trabajo, Bravi. La expresión del joven entrenador pasó de la sorpresa a la preocupación justo cuando estaba a punto de elogiar a su Pokémon. Aunque Braviary atravesó las llamas, aún soportó el impacto total y los efectos abrasadores del lanzallamas, sufriendo heridas graves. En el momento en que lo atravesó, Braviary cayó inconsciente, perdiendo su capacidad de combate y cayendo en picado. Afortunadamente, no muy lejos, se estrelló con fuerza contra el suelo con un golpe sordo. Lian observó al incapacitado Braviary sin sorpresa. Había calculado meticulosamente cada movimiento durante la batalla. A pesar de derrotar a Braviary, Lian se mantuvo alerta, anticipando que el joven entrenador pudiera enviar un segundo Pokémon. Lian y el joven se miraron fijamente. La mirada del joven entrenador estaba llena de incredulidad y un toque de desafío. Nunca imaginó que su Braviary sería derrotado tan fácilmente. Recientemente, había aprobado el examen de entrenador de nivel medio con las mejores calificaciones. Más importante aún, encontrarse con un Charmeleon tan excepcional lo dejó en desventaja, ya que solo había llevado a Braviary en esta excursión, con la intención principal de observar a Atlan. ¿Quién hubiera imaginado que Braviary perdería contra un solo Charmeleon? Fue como ganarse la lotería contra todo pronóstico. Cuando Lian notó que el joven dudaba, se sintió un poco decepcionado. ¿Dónde estaba el segundo Pokémon? Vuelve, Braviary. El joven entrenador recordó a sus Pokémon, mostrando un tono de insatisfacción pero sabiendo que no podía continuar sin su Braviary. Corrió rápidamente, con el objetivo de salir de la boca del volcán y llegar a un lugar seguro. Ya memorizando a este Charmeleon, planeaba regresar con todos sus Pokémon al regresar a casa. La próxima vez, estaba decidido a capturarlo. Chapter 143. Chapter 143. Furteren al cement. Mientras Lian observaba al chico huir, concluyó que el oponente probablemente no tenía ningún Pokémon con él o simplemente eligió no participar, de lo contrario no se habría rendido tan fácilmente.
No tener Pokémon era aún mejor, ya que evitaba más batallas. Sinceramente, su suerte hoy había sido excepcional. En circunstancias normales, Lian no tendría ninguna oportunidad contra un Braviary. Si no fuera por la ventaja ambiental y el hallazgo de una gema de fuego, que le permitió desatar temporalmente explosión de fuego, la victoria no habría sido tan sencilla. A pesar de ganar, sufrió lesiones importantes. Durante el choque entre su puño fuego y el ataque ala del oponente, aunque Lian logró bloquearlo, fue derribado y sufrió daños. Tras derrotar a los Braviary, cumplió su tarea de combate del día. Los puntos de combate otorgados deberían superar con creces los 1000, lo que podría dejar algo de sobra tras mejorar su ataque especial. Esta noche, por fin pudo maximizar su ataque especial a más 60, alcanzando un total de 140 puntos en la estadística base de ataque especial. Es hora de regresar. Lian comenzó a caminar hacia la salida del volcán. ¿Por qué no ha salido todavía?, preguntó Kalia preocupada, arrepintiéndose de haber dejado entrar a Charmeleon. El cráter volcánico era peligroso para la mayoría de los entrenadores. ¿Y si su Charmeleon quedaba incapacitado? Y lo más importante, no podía aventurarse dentro de sí misma, insegura de la situación. Su traje resistente al calor le ofrecía una protección insuficiente, y conseguir uno mejor con tan poca antelación parecía impráctico. Tranquila, no es tan rápido, la tranquilizó Julián. Quizás tu Charmeleon también esté recibiendo la ayuda de Atran y se esté volviendo aún más fuerte. Eso espero. Kalia intentó mantenerse optimista, considerando que el Charmeleon de Julián había acompañado al suyo, y que este había entrado varias veces sin problemas. Por lo tanto, su Charmeleon debería estar igual de seguro. Se oyeron pasos arrastrando los pies. ¿Sale alguien? Kalia miró hacia la cima y notó que alguien descendía. Al observar más de cerca, era el mismo chico de pelo corto que antes controlaba el Braviary. Vestido con ropa ajustada blanca resistente al calor, el chico de pelo corto se apresuró a bajar, luciendo algo desanimado, muy alejado de su comportamiento arrogante anterior mientras se elevaba por el aire. A Kalia le pareció extraño que emergiera tan rápido. ¿Intentó desafiar a Eatran y fue derrotado? Parecía muy improbable que alguien desafiara a Eatran, un Pokémon legendario. Además, estar en la montaña de fuego de acero le otorgaba a Eatran una ventaja absoluta en el entorno. Derrotarlo probablemente requería al menos la fuerza de un entrenador de alto nivel. Julián rió por dentro mientras observaba el comportamiento del muchacho. Apenas unos momentos antes, el joven de pelo corto había estado volando con confianza por el aire, pero ahora emergió apresuradamente, pareciendo conmocionado y lejos de su postura arrogante anterior. El joven notó a Kalia y Julián, pero apenas los reconoció con un bufido despectivo antes de descender rápidamente de la montaña de fuego de acero. Una vez que el niño estuvo fuera del alcance del oído, Julián resopló. Todo lo que tiene es un Braviary. Solo espera a que mi Charmeleon evolucione. Entonces yo también volaré. Aparte de Atran, probablemente no haya muchos Pokémon en la montaña de fuego de acero que puedan competir con un Braviary, reflexionó Kalia, desconcertada. ¿Podría haber desafiado a Atran? Como estuvieron cerca antes, notó que el Pokémon del chico parecía gravemente herido e incapaz de seguir luchando. Su mano permanecía constantemente suspendida sobre su Pokéball, lo que indicaba que algo debía haber salido mal. Su preocupación instintiva por su Pokéball sugería que su Pokémon, en efecto, había sido derrotado. Seguro que ha desafiado a Atran. ¡Qué arrogante!, comentó Julián alegremente, saboreando la desgracia del otro. Mientras discutimos esto, Charmeleon regresa. Kalia mantuvo la vista fija en la cima e inmediatamente divisó la silueta de Charmeleon acercándose. Su tamaño era igual al de su propio Charmeleon. Finalmente pudo regresar a la Pokéball para descansar un poco. Al ver a Kalia, Lian suspiró aliviado y corrió hacia ella. Con un clic, su Pokébola se abrió automáticamente y se zambulló dentro. Una vez dentro de la Pokéball, Lian se acostó y rápidamente se quedó dormido. ¿Está Charmeleon herido? Kalia notó claras señales de heridas en Charmeleon antes de que entrara en la Pokéball. Por suerte, las heridas no parecían graves. El simple hecho de que Charmeleon regresara sano y salvo tranquilizó a Kalia. Aunque no hubo avances significativos, se sentía contenta. Kalia comprendió profundamente la inmensa fuerza de Charmeleon, superando por mucho a los Pokémon comunes, más allá de lo que el mero talento podría describir. La tasa de crecimiento de Charmeleon ya era notablemente rápida, lo que hizo que la ayuda de Atran fuera innecesaria para una mayor aceleración. Poseer un Charmeleon tan poderoso fue pura suerte. A veces, incluso se sentía indigna de tenerlo, ya que su rápido desarrollo superó al de otros Pokémon sin mucho cuidado. Después de esperar brevemente, el Charmeleon de Julián también regresó, apareciendo enérgico con su cola en llamas ardiendo vigorosamente. Por la noche, las estrellas centelleaban entre la luna llena que colgaba en lo alto del cielo. La brillante luz de la luna iluminaba el suelo, proyectando su resplandor a través de las ventanas de la biblioteca. Lian descansaba dentro de su Pokéball, esperando que llegara la medianoche. Su conciencia de repente se volvió clara cuando abrió los ojos y se encontró dentro del espacio del sistema. Ligeramente emocionado, Lian revisó su saldo de puntos de combate. Un total de 27,433 puntos. La batalla de hoy le otorgó 1,720 puntos de combate adicionales como recompensa. Debería haber sido mayor, considerando que las excepcionales habilidades de Braviary otorgaban más de 200 puntos de combate adicionales por la bonificación de la brecha de poder. Sin embargo, debido a las heridas de Lian, gran parte de esa ventaja se vio contrarrestada.
La capacidad de ataque del Braviary alcanzó unos aterradores 1594 puntos, casi alcanzando los 1600, y su velocidad también superó los 1000. Con capacidades ofensivas tan formidables, si no fuera por la preocupación del joven entrenador por matar accidentalmente a Lian con movimientos más fuertes, insistiendo en usar los estables ataques de ala de Braviary, Lian probablemente habría sido derrotado mucho antes. Por ejemplo, si Braviary usara su movimiento Crush Claw de tipo normal, que tiene un alto poder base de 75 y está dentro de su misma categoría de tipo, el Fire Punch de Lian probablemente no lo resistiría, lo que resultaría en un knockout instantáneo. Sin embargo, Crush Claw es extremadamente peligroso debido a su significativo potencial de golpes críticos, causando fácilmente heridas fatales a los Pokémon. Actualmente, la habilidad de ataque especial de Lian es de 1041. Para alcanzar el límite máximo de más 60, necesita aumentar su habilidad de ataque especial a 1097, lo que requiere un total de 56 puntos. Cada punto cuesta 480 puntos de combate, lo que suma un total de 26.880 puntos de combate. Tras esta mejora, Lian no mejorará más su ataque especial hasta después de la evolución. En su lugar, planea centrarse en mejorar otras habilidades, con el objetivo de acercarlas a su límite de 30 o 40 puntos. Sin dudarlo, Lian comienza a hacer clic en el signo más, aumentando su habilidad de ataque especial de manera constante mientras los puntos de combate se agotan rápidamente. En menos de un minuto, Lian redujo sus puntos de combate de 27.433 a solo 553, gastándolos todos. Sin embargo, las recompensas fueron considerables. Su estadística base de ataque especial alcanzó oficialmente los 140 puntos, superando incluso las estadísticas de ataque especial de muchos Pokémon legendarios. Además, las estadísticas base totales de Lian ya superaban las de un Charizard típico. Con el valor mejorado de la habilidad de ataque especial, Lian se sintió momentáneamente insatisfecho cuando sus puntos de combate desaparecieron una vez más. En el futuro previsible, no necesitaría centrarse en el ataque especial y, en cambio, podría concentrarse en mejorar otras habilidades y su índice de control de energía. Con solo 553 puntos de combate restantes, no había mucho más que pudiera mejorar. Ahora, aumentar su índice de control de energía de tipo fuego en tan solo un 1% requería 2000 puntos de combate, lo cual era prohibitivamente caro. Es hora de practicar. Lian se movió al centro del espacio del sistema y comenzó su entrenamiento de rutina, enfocándose en el control de precisión, formas de movimiento y practicando Heatwave. Chapter 144. Chapter 144. Reencounter. Temprano por la mañana, Kalia llegó al centro Pokémon. La maestra Hane ya se había marchado, dejando a la enfermera para anunciar el número de candidatos aprobados en la evaluación. Como era de esperar, Kalia obtuvo su estatus de entrenadora principiante y recibió la insignia correspondiente. Solo con esta insignia se podía competir en los gimnasios de rango plata. Alrededor de las 8 a.m., Kalia llegó al muelle de Ciudad Rubí, esperando embarcar. Aunque poca gente se dirigía a la Academia Pokémon Rubí, hubo una gran afluencia de quienes viajaban al archipiélago de Ultramar y a la región Melie. La proximidad entre las regiones de Elie y Sebas fomentó los viajes frecuentes, mientras que las áreas inexploradas dentro del archipiélago de Ultramar atrajeron a muchos entrenadores en busca de aventuras. La Academia Pokémon Rubí es la institución más importante de la región de Sebas, con una rica historia que abarca varias generaciones. Ocupa una enorme isla costera rica en recursos. Esta isla, la más grande del Mar del Sur, se encuentra centralmente entre las regiones de Sebas y Elie, de ahí su nombre, Isla Sai. Cada año, solo unos pocos seleccionados logran ser admitidos en la Academia Pokémon Rubí debido a sus estrictos criterios que favorecen el talento prodigioso o la riqueza y el estatus excepcionales. El ferry a la Academia Pokémon hizo sonar su silbato de salida, emitiendo un estruendo profundo mientras los pasajeros subían a bordo, incluida Kalia entre la multitud. «Kalia, ¿qué haces aquí?». La voz de Julián resonó con confusión. Ya a bordo, Kalia se giró hacia Julián, sorprendida. «No se trata de que yo esté aquí, este es el ferry que va a la región Melie. ¿No se suponía que debías regresar a Pearl City?». Kalia estaba segura de que lo había comprobado 2 veces, así que o bien Julián compró el billete equivocado o se subió al barco equivocado. ¿Eh? Sorprendido, Julián examinó rápidamente su boleto y, presa del pánico, se dio cuenta de que, efectivamente, había cometido un error. ¿Qué hago? Me equivoqué de billete. ¿Puedo bajar ya?, exclamó Julián con ansiedad, deseando desesperadamente bajar. Sin embargo, el barco ya había zarpado del muelle de Ciudad Rubí, alejándose cada vez más. A menos que Julián saltara por la borda, lo cual sería extremadamente peligroso, sobre todo porque no sabía nadar, no había vuelta atrás. Es demasiado tarde, no puedes bajar ahora. ¿Cómo es que compraste el billete equivocado? Kalia negó con la cabeza, sabiendo que el barco no se detendría solo por una persona una vez zarpado. Vi que ambos boletos costaban 8000 monedas de alianza y supuse que eran para el mismo destino, así que compré uno, se lamentó Julián, al borde de las lágrimas. ¿Qué debía hacer ahora? Había planeado regresar a Falcon City, desafiar al gimnasio, participar en la evaluación de entrenador principiante y ganar dinero extra trabajando a tiempo parcial. ¿Tu boleto es para la isla Sai?, preguntó Kalia. 8000 monedas de la alianza costaban exactamente el boleto a la isla Sai. Si fuera para la más lejana región de Elie, el precio habría sido diferente. Sí, claro. ¿Y cómo es ese lugar?
Julián estaba de pie en la cubierta del barco, agarrado a la barandilla, abrumado por unas fuertes ganas de llorar. Ahí es donde me dirijo también. A la Academia Pokémon Rubí, explicó Kalia. Kalia, debes ayudarme. Ya no me queda dinero. Si mi Charmeleón pudiera evolucionar en un Charizard, podría viajar a cualquier parte con solo montarlo, suspiró Julián. Por ahora, solo podemos desembarcar en la isla Sai. No te preocupes, cuando regrese, alguien nos llevará y no debería ser un problema que te acompañe, lo tranquilizó Kalia tras considerar brevemente la situación. El instructor de la Academia Pokémon, Axel, había acordado que después de que Kalia completara su participación en la competencia de la Academia, si ella decidía no quedarse, él garantizaría su regreso seguro. Como amigo de Julián, llevarlo no debería ser un problema. De lo contrario, podría tener que esperar a que su Charmeleón evolucione. Ah, supongo que tendremos que confiar en este plan. Qué suerte que estés aquí conmigo. Si no, no sabría qué hacer, suspiró Julián. Los dos amigos estaban sentados en la cubierta del barco, sintiendo la brisa marina mientras este avanzaba. De vez en cuando, Pokémon de tipo agua emergían de la lejana superficie del océano. Ah, cierto. De repente, Julián sacó una Pokéball, liberó a su Charmeleón y sacó el huevo Pokémon que había comprado antes. Charmeleón, sujeta este huevo. He oído que hacerlo puede acelerar su eclosión, explicó Julián. Ese método no es muy efectivo. Idealmente, necesitas un Pokémon con la habilidad Cuerpo de Llama. Si es posible, también podrías comprar soluciones nutritivas para que el huevo las absorba, asegurando así una cría más sana, aconsejó Kalia. Ya no tengo dinero. Criar Pokémon es bastante caro, volvió a suspirar Julián. Si lo hubiera sabido antes, no habría comprado este huevo. Una vez que eclosione, tendrá 3 Pokémon, lo que aumentará aún más sus gastos futuros en nutrición. No te preocupes por eso. Cuando lleguemos a Falcon City, busca un trabajo de medio tiempo para ganar algo de dinero, sugirió Kalia. Como entrenador, normalmente no hay ingresos directos a menos que uno alcance un nivel medio o superior, lo que le permite aceptar misiones de la Liga Pokémon. De forma similar, el anterior supervisor del examen fue asignado por la Liga para realizar la evaluación de principiantes en Ciudad Rubí y recibió una compensación por ello. Incluso como entrenador principiante, solo se pueden disfrutar de ciertas ventajas, pero para ganar dinero, además de depender de la familia, es esencial aceptar trabajos a tiempo parcial. De lo contrario, incluso costear la nutrición básica de un Pokémon sería un desafío. Debo convertirme en un entrenador poderoso, dijo Julián apretando los puños con firmeza. Jaja. De repente, se escuchó una risa desdeñosa. Julián se giró y vio al chico de pelo corto que habían conocido en la montaña de fuego de acero, inesperadamente a bordo del mismo barco. Se apoyó con indiferencia en la barandilla cercana. ¿Qué te parece tan gracioso? ¿Te parece divertido? Preguntó Julián, sin impresionarse por la actitud despectiva del chico de pelo corto. No mucho, solo quería decir que convertirse en un entrenador poderoso no solo se trata de determinación. Los recursos también importan. Sin dinero, ¿crees que alcanzar la grandeza con tus Pokémon es fácil? Rió el chico de pelo corto. Al observar el Charmeleón de Julián, resurgieron los recuerdos de su encuentro del día anterior. Sin embargo, cuando regresó más tarde con su Pokémon, no había rastro de Charmeleón, a pesar de buscarlo exhaustivamente. Julián se indignó, pero no pudo refutar la verdad tras sus palabras. Aunque ansiaba desafiar al chico y demostrar que la fuerza se podía obtener sin riquezas, enfrentarse a un Braviary lo hacía impráctico. A pesar de su determinación, comprendía bien la destreza de un Braviary. Estaba claramente fuera del alcance de sus Pokémon actuales. Vas a la isla Sai, ¿verdad? Ahí está la Academia Pokémon Rubí. Necesitas dinero y talento para entrar. Lo más probable es que, aunque vayas, no lo consigas. Será un viaje en vano, comentó el chico de pelo corto. Kalia permaneció en silencio, sospechando que el chico de pelo corto podría tener alguna conexión con la Academia Pokémon, dada su mención de asistir a ella. Considerando su edad y fuerza, probablemente pertenecía al grupo de estudiantes más excepcional de la Academia. Sia, ya considerada una estudiante sobresaliente, había sido designada temporalmente como líder del gimnasio de Pearl City, pero aún así perdió contra Kalia. El chico de pelo corto podría potencialmente estar entre los mejores o al menos entre los 10 mejores estudiantes de la Academia Pokémon. Los niveles de poder en la Academia Pokémon superan la imaginación, pensó Kalia. Al principio creía que Sia era excepcionalmente fuerte, siendo una estudiante de élite, pero ahora parecía evidente que había distintos niveles incluso dentro de la Academia, con una enorme brecha entre los más débiles y los más fuertes. ¿Eres estudiante de la Academia Pokémon Rubí? Preguntó Kalia, intentando comprender mejor el sistema de niveles de la Academia. Sí, efectivamente soy un estudiante de la Academia Pokémon Rubí, y soy parte de la clase avanzada, respondió con orgullo el chico de pelo corto, indicando que ser seleccionado para la clase avanzada era un logro significativo del que valía la pena presumir. Escuché que la Academia Pokémon pronto organizará una competencia Pokémon. ¿Lo sabes? Preguntó Kalia. ¿Tú también lo sabes? El chico de pelo corto parecía sorprendido. De hecho, recibí una invitación de Axel, uno de los instructores, para participar como miembro externo. Así que quería saber más al respecto, explicó Kalia. ¿Axel? Es instructor de la clase intermedia. Que te haya invitado específicamente como miembro externo sugiere que tus habilidades deben ser impresionantes, expresó de nuevo su sorpresa el chico de pelo corto. Clase intermedia, así que parece que me uniré como miembro externo, murmuró Kalia.
La clase intermedia suele estar formada por entrenadores con al menos un nivel de competencia principiante. Dada su fuerza actual, debería ser ideal para este puesto. Chapter 145. Chapter 145. Zabdos. Tus habilidades son bastante impresionantes para que Axel te haya invitado como asistente externo. Sin embargo, hay varios estudiantes destacados en la clase intermedia que pronto pasarán a la clase avanzada el próximo semestre, comentó el chico de pelo corto. ¿Todas las clases compiten entre sí dentro de la academia? Preguntó Kalia, intuyendo por sus palabras que la Academia Pokémon parecía tener solo clases primarias, intermedias y avanzadas. Claro. Esta es una competencia interna organizada por la Academia. Salvo las ayudas externas, es exclusivamente entre los estudiantes de la Academia. Entonces, ¿de qué lado están las ayudas externas? Preguntó Kalia con curiosidad. El propósito de las ayudas externas debería ser ayudar a los estudiantes a ganar, pero dado que esto es solo una competencia entre miembros de la Academia, parecía innecesario. Claro, el equipo de la región de Sebas, respondió el chico de pelo corto con naturalidad. Axel, siendo entrenador de la región de Sebas, no te invitaría a ayudar a los estudiantes de la región de Ellie, ¿verdad? Kalia lo comprendió al instante. La Academia Pokémon Rubí no se limitaba a los estudiantes de la región de Sebas. También incluía a los de la región de Ellie. Como los estudiantes representaban a diferentes regiones, formaron naturalmente dos facciones distintas. Por consiguiente, las competencias de la academia no eran solo batallas intraacadémicas, sino también competencias entre estudiantes de las regiones de Sebas y Ellie. ¿Cómo te llamas? Soy Kalia. Al sentirse más familiarizada con el chico de pelo corto, Kalia pensó que sería apropiado aprender su nombre. Soy Sean, respondió el joven. Kalia hizo una pausa, sorprendida por lo parecido que sonaba ese nombre al de Sia. ¿Habría alguna conexión entre ellos? Tras reflexionar, parecía bastante posible. ¿Cuál es tu parentesco con Sia? Preguntó Kalia con curiosidad. Aunque sus nombres insinuaban una posible relación, Sia tenía el pelo morado, mientras que el chico de pelo corto lo tenía negro. Ah, ¿conoces a ese tal Sia? No somos parientes. Es solo coincidencia que nuestros nombres suenen parecidos. Sia negó con la cabeza, aparentemente desdeñoso con Sia. Oh, asintió Kalia, pero no pudo evitar preguntarse si de verdad era una coincidencia. Ambas asistían a la misma academia y tenían nombres sorprendentemente similares. Una con Yao que significaba brillantez, y la otra con An que implicaba torpeza. Mientras Julián observaba a Kalia y Sean charlando alegremente, continuó acariciando suavemente el huevo Pokémon, murmurando en voz baja. Eclosiona rápido, eclosiona rápido. Julián esperaba con ansias la revelación del Pokémon dentro del huevo. El misterio en torno a su identidad le causó una inmensa emoción, aunque, admitió, descubrir un Raticate probablemente lo dejaría devastado. Dentro de la Pokéball, Lian temblaba de ansiedad. Reconoció la voz del joven que charlaba con Kalia, la misma que había derrotado en la montaña de fuego de acero. Era inconfundible. ¿Salvo tomar el sol? Es un gran dilema. Lian dudó, sabiendo que al salir, sin duda revelaría su presencia. Bueno, mejor intentarlo. Sintiéndose un poco impotente, Lian se dio cuenta de que su suerte no podía empeorar. Encontrarse con esta situación de nuevo parecía casi improbable. Sin embargo, quedarse dentro de la Pokéball indefinidamente no era una opción. Acabaría asfixiándose. Estallido. La Pokéball se abrió automáticamente, dejando a Lian en la cubierta. Mirando a su alrededor, se encontró disfrutando de la cálida luz del sol sobre el océano, ideal para tomar el sol. Sean notó de inmediato la aparición de Lian. Al ver el tamaño de este charmeleón, supo al instante que era el mismo que encontraron en la montaña de fuego de acero. Como era de esperar, no fue una locura. Sean lo comprendió al ver al charmeleón emerger de la Pokéball, pero no esperaba que fuera el Pokémon de Kalia. En el cráter del volcán, la actuación de este charmeleón fue realmente asombrosa. A pesar de ser un estudiante de la clase avanzada de la Academia Pokémon, incluso él sintió la necesidad de capturar a una criatura tan formidable. ¿Este charmeleón es tuyo? Preguntó Sean en voz baja, mirando a Lian. Sí, asintió Kalia. Sean suspiró para sus adentros. Tenía sentido que un charmeleón tan poderoso no pudiera ser salvaje. Su búsqueda anterior fue inútil desde el principio. ¿Tu charmeleón tiene una piedra eterna? Preguntó Sean, sospechando que el charmeleón podría poseer una piedra eterna, lo que le impedía evolucionar y le permitía volverse tan formidable. No, para nada. Kalia negó con la cabeza, sabiendo muy bien que equipar una piedra eterna suprimiría la capacidad de evolución de un Pokémon, impidiéndole avanzar más. ¿En serio? Entonces tu charmeleón es realmente excepcional, dijo Sean con envidia. ¿Quién podría creer que un charmeleón sin una piedra eterna pudiera desatar explosiones de fuego? Mi charmeleón es realmente extraordinario, asintió Kalia con total admiración por Sean, pues sabía lo fuerte que era en realidad su charmeleón. Al ver que el niño ahora estaba relajado, Lian se sintió segura y se recostó en la cubierta, entrecerrando los ojos con satisfacción bajo el sol. Sonidos crepitantes resonaron en el aire a medida que pasaba el tiempo, indicando algo parecido a un cristal roto. El huevo Pokémon está a punto de eclosionar, exclamó Julián con entusiasmo. Había estado acariciando suavemente el huevo sin parar, sorprendido cuando los movimientos repentinos indicaban señales de eclosión. La conmoción también atrajo la atención de Lian. Observó que efectivamente estaban apareciendo grietas en el huevo Pokémon, aunque aún mínimas, lo que indicaba signos de eclosión.
¿Está eclosionando? La anticipación de la eclosión de un nuevo Pokémon cautiva a todos los entrenadores, ya que el resultado desconocido alimenta su curiosidad y su entusiasmo por presenciar el resultado. Los crujidos se intensificaron. Las fisuras en el huevo se hicieron más grandes y Lian sintió una presencia cada vez mayor de energía eléctrica que emanaba de su interior. ¿Un Pokémon de tipo eléctrico? Zap. Crack. ¡Guau! Julián casi se desploma cuando de repente unas chispas brotaron del huevo, sobresaltándolo momentáneamente. ¿Será un Pokémon de tipo eléctrico?, exclamó Kalia sorprendida. Aunque no es raro, un Pokémon de tipo eléctrico capaz de generar chispas incluso antes de nacer probablemente indicaba una fuerza considerable. En ese momento, Sean los miró, intrigada por ver qué Pokémon podría ser. Varios Pokémon de tipo eléctrico poseen un potencial notable. ¿Será un Electrique?, sugirió Julián, sabiendo que los Electriques son bastante comunes en la región de Sebas, lo que lo convierte en un candidato probable para una cría de tipo eléctrico. Eso podría ser. La electricidad parecía la más probable, dada su abundancia en la región de Sebas. A medida que la cáscara del huevo continuaba agrietándose, liberando más energía eléctrica, Julián finalmente tuvo que dejarlo en el suelo, incapaz de soportar las crecientes descargas eléctricas. No era un Electrique. Lian podía sentir la energía eléctrica dentro del huevo Pokémon, que excedía por mucho lo que poseería un Pokémon de tipo eléctrico ordinario como Electrique. Un leve sonido chirriante surgió del huevo, parecido al que produce una criatura parecida a un pájaro. ¿Un Pokémon eléctrico de tipo pájaro?, preguntó Kalia, desconcertada. Los Pokémon eléctricos de tipo pájaro eran bastante raros, y el sonido indicaba claramente que era aviar. Imposible, intervino Sean, que nunca había oído hablar de esa especie antes. Está saliendo del cascarón. Rápidamente, una pequeña cabeza atravesó el caparazón, rodeada de una electricidad parpadeante. Lo primero que se vio fue un pico delgado, seguido de afiladas plumas amarillas que rodeaban su cabeza, brillando con corrientes eléctricas. ¿Qué clase de Pokémon es este?, exclamó Julián sorprendido. Parecía un Pokémon de tipo eléctrico desconocido, de aspecto notablemente poderoso, con su llamativa cabeza emplumada que recordaba a la melena de Jolteón. ¿No puede ser, Zapdos?, preguntó Kalia con vacilación, pues el parecido era asombroso. Aunque diminuto, solo con ver la cabeza, se parecía mucho al Pokémon legendario Zapdos. ¿Pero cómo es posible? ¿Pueden eclosionar Pokémon legendarios de huevos? Zapdos. Julián abrió mucho los ojos y elevó la voz varios decibeles, como si se hubiera asustado. Una expresión peculiar cruzó el rostro de Sean antes de sacar una Pokédex roja y decir: tengo una Pokédex. Veamos si confirma que este es realmente Zapdos. Dicho esto, Sean apuntó con la Pokédex a Zapdos. Al instante siguiente, el dispositivo brilló y emitió una introducción robótica. Zapdos, el Pokémon legendario que controla los rayos, suele residir en las nubes de tormenta y controla la electricidad sin esfuerzo. Mientras la Pokédex hablaba, los tres entrenadores quedaron atónitos. La Pokédex, creada por la Liga, contiene registros de la mayoría de los Pokémon conocidos, incluyendo los legendarios, y rara vez proporciona información incorrecta. Lian estaba igual de asombrado. ¿Acaso los Pokémon legendarios no pueden poner huevos? ¿Cómo es posible que exista un huevo de Zapdos? Espera, aunque no podían reproducirse en el juego, seguía siendo un juego con limitaciones. Si los Pokémon legendarios pudieran producir huevos, perturbaría el equilibrio del juego. Sin embargo, en la serie de anime, algunos Pokémon legendarios no aparecen como individuos solitarios sino como parte de tribus o grupos distintos. ¿De dónde surgieron entonces estos Pokémon legendarios? No pudo haber surgido de la nada. Incluso Mewtwo, un Pokémon creado por humanos, tiene múltiples instancias, y Lugia tiene descendencia. ¿Por qué entonces Zapdos no pudo eclosionar de un huevo? Chapter 146. Chapter 146. Negotiation. Es un auténtico Zapdos. Julián sintió como si lo hubiera besado la diosa de la suerte. Era increíblemente emocionante. ¿Estaría cambiando su suerte? Sin embargo, Kalia y Sean tenían preocupaciones más profundas. Sean destrozó sin piedad la fantasía de Julián, diciendo: tener un Zapdos de verdad podría no ser nada afortunado. Los Pokémon legendarios no aceptan fácilmente a un amo, y tú no tienes la capacidad de criar a una criatura así. Aunque captures a este Zapdos, no podrás protegerlo. Kalia asintió. Sean tiene razón. Un huevo de Zapdos es extraordinario y nos movería de su lado sin una razón. Es posible que el propio Zapdos esté buscando su huevo perdido. Lian observó al mini Zapdos, que ya había emergido por completo. Mirando con curiosidad a su alrededor, empezó a picotear la cáscara del huevo. Crujido. Tras consumir el caparazón, el Zapdos en miniatura se giró hacia Julián, sintiéndose muy familiarizado con él. De repente, desató un choque trueno dirigido directamente a Julián. ¡Ay! Julián saltó de dolor. A pesar de ser recién nacido, incluso un Zapdos joven posee una fuerte energía eléctrica, lo que hace que el choque trueno sea bastante doloroso. ¿Qué hago? ¿Debería simplemente abandonarlo? Este es el huevo de Pokémon que compré, no quiero tirarlo. Julián dudó, reconociendo la validez de los argumentos de Sean y Kalia. Sin embargo, tener un Pokémon legendario no era necesariamente ventajoso para él en ese momento. ¿Pero podrían simplemente abandonarlo? El pequeño Zapdos parecía incapaz de volar aún, y liberarlo sin saber cuándo alguien más podría capturar a una criatura tan vulnerable no era lo ideal.
De repente, Zapdos se abalanzó sobre Julián. Tras haber sido manipulado constantemente por él durante su etapa de huevo, se había familiarizado con su olor y se sentía muy cómodo a su lado. Guardemos este secreto por ahora, sugirió Sean. Primero escondan a los Zapdos. Si no, se desatará el caos. Varias personas ya estaban atraídas por la conmoción, observando su dirección. Si los descubrían, sería desastroso. La noticia de la aparición de un joven Zapdos causaría un gran revuelo, ya que la mayoría de la gente no sabía que los Pokémon legendarios podían poner huevos. Lian extendió sus garras, queriendo tocar suavemente al mini Zapdos. La versión diminuta era increíblemente adorable, parecía un lindo pollito amarillo saltando. ZZZT. Al percibir las garras de Lian acercándose, Zapdos desató un choque trueno. Sin embargo, para Lian, el impacto fue insignificante. Entremos a la cabina del barco. Estamos demasiado expuestos aquí, aconsejó Kalia rápidamente. Era crucial mantener oculta la existencia de Zapdos, ya que la naturaleza humana es impredecible. Nadie sabe cómo reaccionará alguien al encontrarse con un Pokémon legendario. Acordado. Mientras tanto, cuando Zapdos salió del huevo, en lo alto de un lejano pico montañoso, rodeado de nubes de tormenta, conocido por sus tormentas perpetuas y el continuo retumbar de los relámpagos, se creía que estaba habitado por Zapdos. Este lugar recibió el acertado nombre de Pico del Pájaro del Trueno. Desde lo profundo de las capas de nubes, se escuchó un agudo canto de pájaro, seguido por una figura amarilla que irrumpió a través de las nubes y se liberó. Sin lugar a dudas, un Zapdos. Inmediatamente después de que Zapdos emergiera, otro Pokémon pájaro volador cubierto en llamas se elevó junto a él y se reveló que era Moltres. Los dos Pokémon legendarios volaron juntos en una dirección específica, captando la atención de muchos observadores. Con ambos legendarios presentes, era imposible no notar su presencia. Zapdos y Moltres. No puedo creer que esté viendo dos Pokémon legendarios a la vez. ¿Estoy soñando? Dos legendarios apareciendo juntos, ¿está sucediendo algo significativo? Su vuelo sin duda atrajo mucha atención, incluida la de la Liga Pokémon. Vamos a perseguir a Zapdos. Encontraremos el huevo Pokémon perdido. Momentos después, cerca de Thunderbird Peak, tres individuos misteriosos montaron Staraptors y persiguieron rápidamente a Zapdos. Sorprendentemente, la velocidad de los tres Staraptors igualó a la de Zapdos, acortando rápidamente la distancia mientras seguían de cerca a Zapdos y Moltres. Simultáneamente, el movimiento repentino de estos dos Pokémon legendarios provocó que la Liga Pokémon reaccionara, enviando entrenadores a investigar. Kalia, Julián y Sean se reunieron dentro de la cabina del barco para discutir cómo manejar al polluelo Zapdos. Por el momento, capturarlo parecía imprudente e incluso podría acarrear problemas. Sin embargo, liberarlo directamente tampoco era una opción. No soportaban la idea de que alguien más domara a los Zapdos por la fuerza. ¿Tienes alguna sugerencia? Julián había desistido de capturar a Zapdos, al darse cuenta de que cada vez era más improbable. Aún descontento, sentía que su suerte simplemente se había agotado. Si ya fuera un entrenador de alto nivel, poseer a Zapdos no sorprendería a nadie, ya que su fuerza disuadiría a otros de codiciarlo. ¿Por qué no se lo entregamos a la Academia Pokémon? Nuestra academia forma parte de la Liga Pokémon, y ellos se encargarán de proteger al polluelo de Zapdos, permitiéndole crecer sano y salvo. Incluso podrían encontrar a su madre, sugirió Sean. Mientras escuchaba su conversación, Lian entretuvo al Zapdos, encontrándolo increíblemente divertido. Sus plumas puntiagudas le erizaron agradablemente al tacto. Lian notó que Zapdos había crecido, probablemente debido a que consumía los fragmentos de cáscara de huevo. La cáscara contenía mucha energía, lo que le proporcionaba nutrientes que aceleraban su crecimiento. Obviamente Zapdos aún no podía hablar, solo emitía suaves chirridos ininteligibles para ellos, muy parecidos al balbuceo de un bebé. Poco a poco, Lian se vinculó con Zapdos, y este dejó de descargarle descargas eléctricas. Dado su bajo nivel, sus reservas de energía eran limitadas, lo que hacía insostenibles las descargas eléctricas continuas. Después de jugar un rato, Zapdos parecía tener hambre. Lian sacó un cubo de energía de la mochila de Kalia y se lo ofreció al pico de Zapdos. Con su pico afilado, Zapdos mordisqueó delicadamente antes de devorar el cubo rápidamente. A pesar de tener una boca pequeña y puntiaguda, su apetito era sorprendentemente grande, terminando todo el cubo de energía en un instante. Una vez hecho esto, Zapdos pió, indicando que quería más. Astutamente, incluso se acercó solo a la mochila de Kalia en busca de cubos de energía adicionales. Lian se quedó atónito. En verdad, los Pokémon legendarios poseen una inteligencia notable y son capaces de buscar comida de forma independiente. Preocupado de que Zapdos pudiera perforar la mochila de Kalia con su pico afilado, Lian recuperó rápidamente otro cubo de energía de antemano. Mientras Lian jugaba con Zapdos, Kalia, Julián y Sean decidieron cómo manejar la situación. Acordaron no liberarlo de inmediato, sino encontrar el lugar adecuado. Sean mencionó el pico Thunderbird en el archipiélago de ultramar, que se sospecha es hábitat de Zapdos. Al traer sus Zapdos allí, si otros Zapdos estaban presentes, probablemente aparecerían y se los llevarían. Se consideró que este era el mejor enfoque. Si en Thunderbird Peak faltaban Zapdos, recurrirían a su segundo plan y se lo entregarían a la Liga Pokémon para que se encargara de ello adecuadamente. Zapdos, te extrañaré mucho, sniff sniff. Julián se sentía reacio, pues había gastado más de 700 monedas de alianza en este Zapdos, con la esperanza de adquirir un Pokémon raro.
Poco imaginaba que sería excepcionalmente raro y que resultaría ser la cría de un Pokémon legendario. Sin percatarse de la situación, Zapdos saltó hacia Julián con entusiasmo. Tras terminar su comida, Zapdos recuperó energías y volvió a jugar. Mientras el barco continuaba su viaje, tras varias horas, el cielo se oscureció repentinamente. Densas nubes se acumularon en la distancia, anunciando una tormenta inminente. Los pasajeros en cubierta notaron el cambio abrupto de cielos despejados a nubes amenazantes, y lo encontraron extraño. Se refugiaron rápidamente en el interior para evitar empaparse. Algo se acerca. Alguien vio algo volando hacia ellos, pero debido a la penumbra, no pudo identificar de inmediato qué era. Con un agudo canto de pájaro resonando, algunos pasajeros finalmente reconocieron la figura que se acercaba. Una visión sorprendente de un Zapdos adulto. Chapter 147. Chapter 147. Treaps. Un Zapdos amarillo emergió de las nubes con un rugido atronador, provocando un repentino chaparrón. Auge. Un rayo cayó desde la capa de nubes directamente al mar. Innumerables Pokémon de tipo agua del océano se vieron afectados y quedaron inconscientes debido a la descarga eléctrica. El estruendo atronador reflejó la furia de Zapdos, y su aparición llamó la atención de los entrenadores a bordo de la nave. Naturalmente, esta nave que se dirigía a la región de Elie llevaba a bordo poderosos entrenadores para su protección. Al percibir la perturbación exterior, salieron corriendo, mirando a Zapdos al cielo. Zapdos llamó repetidamente hacia la nave, sintiendo a su cría cerca. El aura familiar desde la eclosión era inconfundible. Debido a su proximidad, pudo detectar fácilmente a su descendencia. Al principio creyó que su hijo podría estar perdido para siempre, pero ahora, lleno de esperanza, Zapdos prometió recuperar a su cría sin importar lo que pasara. Detrás de Zapdos volaba Moltres, ambos Pokémon legendarios flotaban sobre la nave, emitiendo agudos gritos. Mientras tanto, dentro de la cabina. ¿Lo que está sucediendo? Lian notó que el juguetón Zapdos se detuvo de repente, con sus pequeños ojos fijos en la ventana, emitiendo suaves chirridos. Salgamos a ver qué pasa, sugirió Kalia al notar que algo no iba bien. Afuera parecía llover a cántaros, acompañado de un débil y agudo canto de pájaros. Lian salió primero, ansioso por investigar. Al abrir la puerta de la cabaña, miró al cielo y vio a Zapdos y Moltres sobrevolando. ¿Así que ya nos encontraron?, exclamó Lian, sorprendida. Era evidente que Zapdos había llegado a por el recién nacido pájaro relámpago, pero parecía sorprendentemente rápido. ¿Podría haber algún tipo de conexión telepática? Kalia emergió junto a ellos, comprendiendo la situación al ver a Zapdos y Moltres. Zapdos ha venido por su cría. Liberemos al joven pájaro relámpago ahora. No hace falta llevarlo hasta el pico pájaro trueno, propuso Kalia. Llegaron tan rápido, se lamentó Julián, sintiendo una sensación de pérdida a medida que se acercaba el momento de la separación. Mientras discutían, los entrenadores asignados a proteger la nave se reunieron afuera. Aquellos con Pokémon de tipo volador montaron a sus compañeros y ascendieron al cielo, listos para comunicarse con Zapdos. Sin embargo, antes de que pudieran enfrentarse a Zapdos, 3 Staraptors que transportaban misteriosos individuos enmascarados volaron hacia ellos desde atrás. ¡Alto! ¿Quiénes son?, preguntaron los entrenadores con urgencia, pero fue en vano. Las misteriosas figuras guardaron silencio y continuaron su descenso hacia la nave. Zapdos lanzó un grito desgarrador, reconociéndolos como los responsables de la pérdida de su hijo, y los persiguió rápidamente. Moltres los seguía de cerca. Mantengan a raya a Zapdos y Moltres. Eviten cualquier daño a la gente de la nave, incluidos esos 3 intrusos, gritó el entrenador líder. Esta nave transportaba pasajeros importantes, y muchos otros aún no habían sido evacuados. Una batalla de bordo tendría consecuencias desastrosas. Sin embargo, Zapdos y Moltres eran increíblemente poderosos, lo cual se complicó aún más por las misteriosas figuras que desviaban la atención de los entrenadores. Con una fuerza limitada, les costó contener la situación eficazmente. Al instante siguiente, un rayo cayó de las nubes. Un movimiento trueno. El Pokémon volador de un entrenador fue alcanzado al instante y se precipitó al mar. Afortunadamente, estos entrenadores eran nadadores entrenados, por lo que, a menos que se estrellaran directamente contra la cubierta, deberían estar relativamente ilesos. Las 3 figuras misteriosas aparecieron intencionalmente al atraer a Zapdos y Moltres hacia la nave, causando caos. Algunos entrenadores intentaron interceptar las misteriosas figuras, pero cada uno de ellos lanzó rápidamente Pokéballs, liberando 3 Pokémon negros en el aire, revelando a Honchkrows. Los Honchkrows se enfrentaron y retuvieron a esos entrenadores, lo que desencadenó intensos combates aéreos. Sin embargo, 2 Honchkrows fueron claramente insuficientes contra el grupo, lo que obligó a uno de los enigmáticos individuos a quedarse atrás para combatir mientras el otro, montado en un Staraptor, se dirigía hacia la nave. Rápido, pidan refuerzos. No debemos dejar que Zapdos y Moltres lleguen a la nave. Hagan todo lo posible por detenerlos, gritó el entrenador líder. Zapdos estaba visiblemente furioso, lo que indicaba que no dudaría en dañar a cualquiera que se cruzara en su camino, una situación que debían evitar a toda costa. El instructor principal comandaba un Tropius de tipo volador, esencial como guardián del crucero. En alta mar, los encuentros con diversos peligros son comunes, lo que hace que los tipos voladores sean cruciales para la seguridad. Sin embargo, incluso con la ayuda de otros Pokémon, este Tropius tuvo dificultades contra Zapdos, apenas logrando defenderse. Además, llevar un entrenador le impidió desplegar todo su potencial con eficacia.
Todos desplegaron sus Pokémon de tipo volador para interceptar a Zapdos y Moltres, impidiéndoles llegar a la nave. Todos, entren a las cabañas inmediatamente. No salgan. A bordo, la tripulación indicó a los pasajeros que buscaran refugio en los camarotes. No era momento para contemplar la escena. Quedar atrapado accidentalmente en el fuego cruzado de batallas tan intensas podría ser desastroso. No salgan. Mientras Kalia, Sean y Julián se preparaban para llevar al joven pájaro relámpago para calmar a Zapdos, uno de los miembros de la tripulación los detuvo. Señor, por favor, déjenos ir. El Zapdos está aquí por culpa de este pequeño. Solo nosotros podemos detenerlo. Suplicó Kalia, revelando al joven pájaro relámpago. En ese momento, ya no había necesidad de preocuparse por mantenerlo oculto. Es una cría de Zapdos, eso lo explica todo. El tripulante, con su agudeza, comprendió al instante por qué había llegado Zapdos. Buscaba a su cría. Encontramos un nuevo de Pokémon del que eclosionó este pájaro relámpago. Si lo devolvemos ahora, Zapdos seguramente se irá, explicó Kalia específicamente. Es demasiado peligroso afuera. No debes ir. Déjamelo a mí. Si Zapdos malinterpreta tus intenciones, las cosas podrían empeorar, advirtió el tripulante. Quizás deberías dejarme manejar esto. En ese momento, una figura misteriosa con máscara emergió de las sombras. Su voz era ininteligible, lo que dificultaba determinar si era hombre o mujer. Era el mismo individuo enigmático que había descendido del cielo antes, acompañado por un Pokémon de tipo fuego negro, o un Dom, y un Staraptor posado en su hombro izquierdo. ¿Quién eres? Preguntó con cautela el hombre de mediana edad, intuyendo claramente algo siniestro en aquel extraño, pues no había ninguna razón inocente para ocultar el rostro. Auge. Sin previo aviso, el Staraptor lanzó un ataque, lanzándose como un rayo y derribando al hombre. Entreguen al joven Zapdos y me aseguraré de que llegue sano y salvo a su madre, dijo el individuo enmascarado, con la mirada fija en el Zapdos que Julián sostenía en sus brazos. Sin embargo, Kalia y sus amigos sabían que no podían obedecer. Esta misteriosa persona claramente no era confiable, especialmente después de herir al amable desconocido. Su intención de llevarse al joven Zapdos parecía poco benévola. Ni hablar. Julián se dio cuenta de que el enmascarado solo pretendía apoderarse del joven Zapdos, sin intención de devolvérselo a su madre. Todo era mentira. Aún eres joven. No desperdicies tus valiosos años. Entrégame al joven Zapdos, déjame llevármelo y desviaré su atención. Así podrás llegar a salvo a tu destino en barco. ¿No es mejor? Razonó la misteriosa figura. Si hubieran sido de cualquier otro grupo, podrían haber accedido a la petición de la persona misteriosa. Después de todo, su propia seguridad era más importante que la preocupación por el joven Zapdos. Sin embargo, Kalia, Sean y Julián no eran egoístas. No te hagas ilusiones. Podemos calmar la situación devolviéndoselo a Zapdos. ¿Por qué deberíamos dártelo? Respondió Sean con frialdad. Ya que no haces caso a mi consejo, no tiene sentido perder más tiempo. La misteriosa figura dejó de andarse con rodeos y ordenó. O un Dom, lanzallamas. Cuando comenzó el ataque, Kalia y sus amigos también entraron en acción, liberando sus Pokéballs para invocar a sus Pokémon. Oundon lanzó un lanzallamas abrasador directamente hacia Kalia a gran velocidad. Tal como se esperaba de jóvenes entrenadores inexpertos, suspiró la misteriosa figura, imaginándolos envueltos y quemados por las llamas de Oundon. En este momento crítico, Lian intervino desatando su propio lanzallamas, bloqueando con precisión las intensas llamas de Oundon. Sin embargo, era evidente que el lanzallamas de Oundon era más potente. Si bien la lluvia debilitaba los movimientos de tipo fuego, también disminuía la efectividad del lanzallamas de Lian. Oundon dominó sin esfuerzo las llamas de Lian, lo que indica claramente su alto nivel. Los movimientos de tipo fuego no afectarán a mi Oundon, se rió entre dientes el misterioso individuo. Al instante siguiente, Oundon cesó su ataque con lanzallamas. Aunque Lian también se detuvo de inmediato, algunas llamas alcanzaron a Oundon. Oh, no. Lian había intentado contraatacar con lanzallamas, pero no anticipó que Oundon retiraría sus llamas abruptamente. Al igual que Bullpix, este Oundon poseía la habilidad cuerpo de llama, lo que lo hacía inmune a los movimientos de tipo fuego e incluso absorbía las llamas para volverse más fuerte. Chapter 148. Chapter 148. Obstruction. Yo me encargaré de él, declaró Sean. Siendo el más fuerte de ellos, y ya un entrenador de nivel medio, era el más indicado para enfrentarse a esta enigmática figura. Sean liberó rápidamente a sus Pokémon. Braviary, Machamp y Jolteon, todas criaturas formidables y miembros clave de su equipo. Genial, vamos a buscar a Zapdos. Kalia miró al Pokémon de Sean y asintió de inmediato. Con una persona encargándose del intruso, los demás podrían buscar a Zapdos, intentando primero calmar su furia. Ten cuidado, dijo Kalia mientras guiaba a su Pokémon junto a Julián hacia la cubierta. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Se burló la misteriosa figura, ordenando a Oundon y a Staraptor que atacaran simultáneamente. Esta no era una batalla reglamentada, así que no se aplicaban reglas. Machamp, Sean dio órdenes rápidamente, ordenando a sus Pokémon que contraatacaran. Como su oponente solo tenía 2 Pokémon, no podían asignar otro para perseguir a Kalia. Por lo tanto, Sean se centró únicamente en la contención. Intentar detenerme es demasiado ingenuo. Mis compañeros deberían llegar pronto, así que entretengámonos por ahora, rió entre dientes la misteriosa figura, dirigiendo con naturalidad los ataques de sus Pokémon.
Los Pokémon de Sean eran poderosos, pero Houndoom y Staraptor mantuvieron su fuerza. A pesar de ser superados en número 2 contra 3, lograron mantener el equilibrio. Mientras tanto, Lian siguió a Kalia a la cubierta de la nave, con Julián siguiéndolos. Presenciaron la batalla aérea que se desarrollaba arriba. Zapdos y Moltres se enfrentaban a los entrenadores en la nave, claramente en desventaja, ya que el cielo favorecía la agilidad de Zapdos. Zapdos y Moltres, exclamó Julián, asombrado por su primer encuentro cercano con estos Pokémon legendarios. Ver a Moltres le recordó a Lian el incidente en las montañas Kana. El huevo Pokémon bajo las garras de Moltres era, en efecto, un huevo de Zapdos. Parecía probable que Zapdos le hubiera confiado a Moltres, usando su habilidad Cuerpo de Llama, la tarea de acelerar la eclosión. Los misteriosos individuos debieron intentar robar el huevo, lo que provocó un enfrentamiento con Moltres. Perder el huevo sin querer le permitió al dueño del puesto encontrarlo y finalmente vendérselo a Julián. Ah. De repente, un entrenador cayó accidentalmente de su Pokémon de tipo volador, dirigiéndose directamente hacia la cubierta del barco. Dada la considerable altura, una caída así podría causar lesiones graves. Ninetales, usa extrasensorial para salvarlos, ordenó Kalia rápidamente. Aunque extrasensorial suele ser un ataque especial, también puede manipular objetos usando energía psíquica para amortiguar el impacto de la caída, lo cual no fue demasiado difícil para Ninetales. Tras dominar la extrasensorialidad, Ninetales observó al entrenador que caía, emitiendo una luz roja desde sus ojos. La energía psíquica lo envolvió, ralentizando drásticamente su descenso y permitiéndole aterrizar sano y salvo en la cubierta. El entrenador rescatado expresó su profunda gratitud, sabiendo muy bien que de lo contrario una caída tan alta sin duda habría resultado en huesos rotos. Objetivo localizado. En ese momento, dos figuras misteriosas en el cielo avistaron al grupo de Kalia y notaron al joven Zapdos acunado en los brazos de Julián. Asegura el objetivo primero. Los dos enigmáticos individuos se retiraron inmediatamente de la batalla y le ordenaron a Honchkrow que defendiera a otros entrenadores mientras ellos viajaban en sus Staraptors hacia la cubierta. El joven Zapdos notó las figuras amarillas en el cielo y emitió un llamado, aparentemente respondiéndoles. En ese momento, otro grupo de individuos enmascarados se acercó desde lejos, claramente aliados de las misteriosas figuras. Dejen de pelear. Zapdos busca a su cría, que ahora está conmigo, gritó Kalia con fuerza, esperando que los entrenadores que luchaban contra Zapdos la oyeran y cesaran la confrontación. Si permiten que Zapdos recupere a su cría, no habrá más problemas. Mientras el polluelo de Zapdos regresara con su progenitor, todo estaría bien. Con la velocidad de Zapdos, los Staraptors no podrían seguirle el ritmo. Los entrenadores en el cielo evidentemente escucharon la súplica de Kalia. Durante una breve pausa en el combate, el entrenador líder gritó: «¡Alto al fuego! ¡Que Zapdos descienda!». Los demás entrenadores se detuvieron de inmediato. La mayoría de los pasajeros ya habían evacuado el barco, por lo que era innecesario seguir bloqueando a Zapdos. Combatir contra Zapdos era extremadamente agotador, incluso para un grupo tan grande. Un solo movimiento trueno de Zapdos podía derrotar a un Pokémon de tipo volador, y varios entrenadores ya se habían desplomado en el mar, empapados como ratas ahogadas. Mientras tanto, dos figuras misteriosas se separaron de la batalla y se acercaron rápidamente a Kalia. «Nuestros refuerzos han llegado. No se preocupen por Zapdos, concéntrense en asegurar el objetivo», dijo uno de los misteriosos individuos, al notar que sus aliados volaban hacia ellos desde lejos. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Julián mientras observaba a los recién llegados descender, desconcertado por su repentina aparición para llevarse al pequeño Zapdos. «No estoy seguro, pero probablemente pertenezcan a una organización dedicada al tráfico ilegal de Pokémon. Prepárense para la batalla. No podemos dejar que se lleven al pequeño Zapdos». A pesar de la formidable fuerza de los intrusos, Kalia no podía simplemente entregar al joven Zapdos, por lo que no le quedaba otra opción que entrar en combate. «¿Por qué aparece esta gente por todas partes?», expresó Julián su frustración, profundamente enfadado por esos traficantes ilícitos de Pokémon. Precisamente por su culpa habían capturado a su Charmeleón. Las dos misteriosas figuras aterrizaron en la cubierta, afortunadamente, con solo sus Staraptors acompañándolas, mientras sus otros Pokémon permanecieron ocupados en lo alto con los entrenadores. Sin dudarlo, el Bull cargó contra Julián, claramente con la intención de apoderarse del pequeño Zapdos, seguidos de cerca por ambos Staraptors. Lian se preparó de inmediato para la batalla, concentrándose principalmente en la defensa. La lluvia constante perjudicaba gravemente los movimientos de tipo fuego, y enfrentarse a un Staraptor ya era un desafío. Enfrentarse a dos sería aún más difícil. Lanzó rápidamente cortina de humo, expulsando una densa nube de humo que envolvió el área. Sin la habilidad Ojo Perspicaz, la visión de los Staraptors se vería considerablemente afectada por el humo, lo que le daría a Lian una ventaja estratégica. Como era de esperar, los Staraptors solo pudieron usar Torbellino para dispersar el humo. Sin embargo, una vez que este se disipó, Lian ya había desatado su segundo movimiento. Lian empleó Aliento de Dragón. Su objetivo actual no era derrotarlos, sino obstaculizar su avance. El efecto de parálisis adicional del Aliento de Dragón restringió eficazmente los movimientos de los Staraptors. Siguiendo las órdenes de Kalia, Grovyle y Ninetales también entraron en combate. Julián ordenó a sus Pokémon que ayudaran a Kalia, vigilando de cerca a las misteriosas figuras, precavido ante cualquier intento repentino de arrebatarles el Pokémon. Siendo menor, sabía que no podía dominar a dos adultos él solo.
En ese momento, el grupo de misteriosos enmascarados llegó, interceptando con fuerza a Zapdos y Moltres mientras intentaban descender. Aunque sus Pokémon no eran excepcionalmente fuertes individualmente, su número superó al poderoso Go, impidiéndoles temporalmente abrirse paso. «Ayudemos a Zapdos», exclamó el entrenador líder. Ahora que comprendía la situación, no había necesidad de seguir discutiendo con Zapdos. Con el surgimiento de otro grupo hostil, quedó claro que ayudar a Zapdos contra estos recién llegados era el curso de acción correcto. Estallido. La limitada fuerza de Lian no le permitió enfrentarse a dos oponentes a la vez. Un Staraptor derribó rápidamente a Grovyle. En este nivel de combate, la contribución de Grovyle fue mínima debido a su debilidad. Ninetales enfrentó un problema similar. A pesar de usar extrasensori, su impacto en los Staraptors fue significativamente limitado, lo que sugiere que no duraría mucho. Mientras tanto, el aliento de dragón de Lian impactó con éxito a los Staraptors. Ocultas tras la cortina de humo, las ráfagas dispersaron el humo, pero no pudieron desviar el aliento de dragón. El aliento de dragón impactó con precisión a los Staraptors, causándole solo ligeros temblores en las plumas. Sin embargo, Lian seguía pensando en si induciría parálisis, más que en los efectos visibles inmediatos. Tras un instante, los movimientos de Staraptor permanecieron inalterados, dejando a Lian un poco decepcionado. El efecto secundario del aliento de dragón no estaba garantizado a menos que pudiera mejorar su dominio de la energía de tipo dragón. Ahora, Staraptor cargó hacia Lian, iniciando un ataque con su ataque de ala de tipo volador, evidente por el cambio en el movimiento de las alas. Lian no podía permitirse el lujo de afrontarlo de frente. Estos misteriosos individuos eran al menos entrenadores de nivel medio, lo que significa que sus Pokémon serían significativamente poderosos, probablemente no menos que el nivel 40. Chapter 149. Chapter 149. Flame Cage. Cuando Staraptor cargó hacia él, Lian instantáneamente desató su velocidad, evadiendo su ataque de ala. Su dominio del poder explosivo era ahora muy competente. Al encontrarse con movimientos difíciles de esquivar, recurría a la aceleración explosiva para evitarlos, excepto a aquellos con capacidad de rastreo. Tras esquivar el ala, Lian notó que la incomodidad había desaparecido. La lluvia había dejado de caer. Al levantar la vista, vio que las nubes oscuras se habían dispersado, revelando de nuevo un cielo despejado. Al parecer, Zapdos, debido a las continuas batallas, ya no pudo mantener la danza de la lluvia y soportar el clima lluvioso. El ánimo de Lian mejoró al instante. Por fin, volvió a brillar el sol. Ahora, los movimientos de tipo fuego ya no se verían debilitados. Sin embargo, se preparó para usar el aliento de dragón. Tras no haber logrado inducir la parálisis la primera vez, Lian confiaba en que funcionaría en el segundo intento. Solo al enfrentarse a un Staraptor paralizado se sentiría completamente seguro en combate. Staraptor es más rápido que Braviary, y este Staraptor en particular igualaba o superaba claramente la fuerza del Braviary de Lian. Sin la ventaja de la velocidad, considerando la diferencia de niveles, Lian tenía pocas posibilidades contra Staraptor. Staraptor usa doble equipo. En ese momento, la misteriosa figura dio una orden. Al oírla, Staraptor creó rápidamente 5 o 6 duplicados, rodeando a Lian. Lian se sentía cada vez más desafiado. El oponente no era un novato, sino un formidable entrenador con un poderoso Staraptor. Ahora, usar aliento de dragón sería ineficaz, ya que no podía discernir su verdadera forma entre los clones. Bueno, entonces, probemos este movimiento. En el sistema, Lian había desarrollado numerosos movimientos de tipo fuego, incluyendo algunos diseñados específicamente para alterar sus sienas. Uno de ellos era perfecto para contrarrestar el doble equipo. Los clones generados por doble equipo no eran ofensivos y se disipaban al ser impactados por cualquier movimiento, lo que los hacía vulnerables a ataques de área y resistentes a ataques de un solo objetivo. Sin embargo, ante técnicas de amplio alcance, podían quedar expuestos fácilmente. Lian no tenía actualmente un movimiento de tipo fuego a gran escala, pero uno de los movimientos de tipo fuego que desarrolló dentro del espacio del sistema podría contrarrestar efectivamente a doble equipo. Abrió la boca, recogiendo llamas en su interior, y empezó a girar rápidamente. Al girar, las llamas brotaron al ritmo de su movimiento. Con cada giro, llamas abrasadoras se extendían en todas direcciones, envolviendo a los clones de sombra que rodeaban a Lian. Naturalmente, estos clones fueron consumidos por las llamas y desaparecieron gradualmente. Este movimiento no era particularmente poderoso. Inicialmente, Lian pretendía crear una técnica de fuego similar a un tornado girando rápidamente y generando remolinos continuos a su alrededor, formando un vórtice ardiente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que girar en realidad solo lo marearía y reduciría su velocidad. Para lograr una rotación rápida efectiva, dominar una habilidad como giro rápido sería ideal, pero, por desgracia, Lian no pudo aprenderla, así que tuvo que abandonar la idea. A pesar de sus limitaciones, el movimiento produjo buenos resultados. Aunque las llamas arremolinadas parecían débiles, los clones de doble equipo eran intrínsecamente falsos, y al entrar en contacto con ellas, se disiparon al instante, dejando solo al Staraptor genuino. Lian se detuvo, sintiéndose ligeramente desorientado. Este movimiento es ideal para Pokémon con rotaciones rápidas, ya que sus rápidos giros pueden generar un vórtice llameante. Si bien no es muy potente, ofrece una gran capacidad defensiva. Las formas más efectivas para liberar movimientos de tipo fuego suelen ser chorros o explosiones, que también son los métodos más comunes, maximizando la potencia de las llamas.
Aunque este movimiento pueda parecer llamativo, en realidad consume muy poca energía de fuego, lo que constituye una de sus ventajas. Desafortunadamente, no se complementa bien con las habilidades de Charmeleón. De lo contrario, podría haber sido bastante impresionante. Sin utilizar la rotación del cuerpo para ayudar, Lian estimó que necesitaría al menos un 50% de calificación de control para crear espontáneamente esas llamas giratorias de alta velocidad. Este movimiento podría servir como una estrategia defensiva efectiva en el futuro, consumiendo una mínima energía de fuego y proporcionando protección. Una aplicación verdaderamente excelente de la técnica. ¿Ya lo pillaste? No importa, Staraptor, usa ave valiente. El misterioso entrenador continuó dando órdenes, algo sorprendido de que Charmeleón hubiera descifrado el doble equipo. Sin embargo, esta no era una batalla normal, y no le importaba si sus Pokémon sufrían heridas mortales. Así que le ordenó directamente a Staraptor que usara ave valiente. A pesar de escuchar la orden del misterioso entrenador, Lian permaneció imperturbable. Estaba a punto de desatar una versión modificada de Flame Splitter, a la que llamó Flame Cage, una versión avanzada del movimiento original. En esencia, al impactar con lanzallamas, las llamas se dividen al instante, formando una estructura similar a una jaula que atrapa al oponente. Este concepto se inspiró en el movimiento Inferno, donde las llamas envuelven al adversario. Sin embargo, Inferno requiere cantidades significativas de energía de fuego, lo que requiere un control excepcional y, debido a su complejidad, corre el riesgo de ser fácilmente evadido por los oponentes. La jaula de llamas de Lian era esencialmente una versión simplificada de Infierno, que utilizaba el divisor de llamas para dividir el fuego en al menos 4 corrientes, atrapando al oponente directamente. Aunque Lian aún no la había probado, no había ningún impedimento para usarla ahora. Había practicado este movimiento incontables veces dentro del sistema, y esos recuerdos estaban firmemente grabados en su mente. Al usarlo en la práctica, salvo por las limitaciones de la calificación de control, la resistencia era mínima. Después de lanzar el lanzallamas hacia Staraptor, justo cuando estaba a punto de golpearlo, Lian ejerció su fuerte índice de control para dividir las llamas, creando 4 corrientes separadas que envolvieron instantáneamente a Staraptor. Este movimiento se parecía un poco a Giro de Fuego. Sin embargo, mientras Giro de Fuego se basaba en la fuerza rotatoria para inmovilizar al oponente, Jaula de Llamas lo inmovilizaba directamente con fuego. Aunque su poder es ligeramente menor en comparación con Infierno, heredó un efecto único: una alta probabilidad de infligir estado de quemadura. Cuando Infierno impacta a un oponente, debido a la extensa cobertura de llamas, casi garantiza que se queme. De igual manera, la jaula de llamas de Lian destaca por cubrir una gran área del cuerpo del oponente con llamas, lo que aumenta significativamente la probabilidad de quemarlo. Si bien no está garantizado al 100%, todavía tenía una probabilidad de aproximadamente el 80.190%, lo cual es terriblemente alto en escenarios de combate, prácticamente equivalente a la certeza. 4 hebras de llamas atraparon el cuerpo de Staraptor, parecidas a cadenas al rojo vivo que continuamente le infligían quemaduras y restringían sus movimientos. Este fue el primer uso de jaula de llamas por parte de Lian, y pareció bastante efectivo. Sin embargo, dado el mayor nivel de Staraptor, en menos de 10 segundos, se liberó con fuerza de su encierro ardiente. Lian no se sorprendió. A diferencia de Fire Spin, Flame Cage no puede sostenerse por largos periodos, y su fuerza vinculante se debilita gradualmente hasta que el escape se vuelve inevitable. Sin embargo, cumplió su propósito. Al estar fuertemente atado por las llamas durante casi 10 segundos, sumado a la baja defensa especial de Staraptor, casi inevitablemente resultó en un estado de quemadura. Como era de esperar, una vez que Staraptor escapó de la jaula de llamas, entró inmediatamente en estado de quemadura. El dolor continuo de la quemadura disminuyó su rendimiento intermitentemente, impidiéndole desplegar todo su poder. Ahora, Lian ya no temía a Staraptor. Dado que el estado quema reducía significativamente su capacidad de ataque, incluso usar ave valiente le infligía un daño mínimo. Chapter 150. Chapter 150. Zapdos Captured. Tras infligir quemadura al Staraptor, Lian se sintió considerablemente aliviado. Sin embargo, no fue tan fácil para sus otros Pokémon. Incluso con Kalia y Julián uniéndose contra el Staraptor, Groby le fue derrotado rápidamente al primer contacto. Solo Ninetales y Charmeleón tuvieron dificultades para defenderse, mientras que Tedious parecía ineficaz, sin saber qué hacer debido a la falta de movimientos de largo alcance y sin poder alcanzar al Staraptor volador. ZZZT. De repente, Zapdos desató una oleada de poderosa energía eléctrica desde el cielo con su movimiento descarga. Un torrente de electricidad se extendió por todas partes, golpeando a la mayoría de los Pokémon en el aire con una fuerza aterradora y causando un daño masivo. Este movimiento de descarga hirió gravemente a numerosos Pokémon de tipo volador, mientras la implacable corriente continuaba sin cesar. Varias figuras misteriosas, junto con algunos entrenadores, se precipitaron al océano debido a sus Pokémon gravemente heridos. El movimiento descarga no distinguía entre aliados y enemigos. La descarga de Zapdos había trascendido el alcance típico del movimiento, creando un mar de relámpagos que llenó el cielo con horribles destellos eléctricos. La atención de Lian se centró en el espectáculo de arriba y quedó completamente atónito. Este movimiento parecía ir más allá de una simple descarga. Zapdos, con su excepcional dominio de la energía eléctrica, había amplificado significativamente el poder de la descarga. De lo contrario, no habría sido tan aterrador. Incluso durante la tormenta anterior, los rayos no habían mostrado tanta intensidad.
Esto ya no era una simple descarga. Sería más preciso llamarlo mar de rayos. Cuando la tormenta eléctrica amainó, solo unas pocas figuras misteriosas permanecieron en el aire, sus Pokémon apenas se sostenían y parecían inestables y vulnerables. Tras desatar un movimiento eléctrico tan poderoso, Zapdos no pudo lanzar otro ataque de inmediato. Sin embargo, junto a él se encontraba Moltres, que voló rápidamente hacia los adversarios restantes. Intensas llamas se congregaron rápidamente en la boca de Moltres, formando un lanzallamas. A diferencia de los lanzallamas convencionales, Moltres mantenía un chorro continuo, similar a la boquilla de un lanzallamas, lo que permitía que la dirección del fuego emitido cambiara con los movimientos de Moltres. La gran reserva de energía de tipo fuego combinada con un control excepcional permitió que el lanzallamas de Moltres se mantuviera durante periodos prolongados, haciéndolo virtualmente imposible de evadir. Incluso si lograbas esquivarlo al principio, las llamas aún podían perseguirte como un lanzallamas continuo, cambiando de dirección sin esfuerzo. Por muy rápido que te movieras, escapar sería imposible. Durante su propia batalla, Lian observó a Moltres desatando su lanzallamas con una sonrisa irónica. La enorme magnitud de la energía de fuego a disposición de Moltres le permitía mantener ataques de lanzallamas tan sostenidos. Sin embargo, no pudo replicar esta hazaña. El lanzallamas de Lian duró solo unos segundos antes de disiparse debido a la energía insuficiente. Su bajo nivel era el factor limitante. Si Lian evolucionara a Charizard, las reservas de energía de su cuerpo aumentarían exponencialmente, permitiéndole mantener el lanzallamas durante al menos 10 segundos o más. La esencia del lanzallamas reside en su flujo continuo, que impulsa intensas llamas con un control excepcional. Con gran maestría, se pueden dirigir fácilmente las llamas emitidas a voluntad. Moltres mantuvo lanzallamas durante un largo periodo, llevando a los Pokémon, ya heridos, al límite de sus fuerzas. Incluso el equipo de las figuras misteriosas sufrió mucho. Algunos sufrieron quemaduras graves y perdieron la ropa en las llamas. Niños molestos. Realmente son bastante problemáticos. Las misteriosas figuras en tierra, al comprender el resultado de la batalla aérea, se pusieron cada vez más furiosas y ansiosas. Zapdos había obtenido una clara victoria, pues su dominio en el cielo le otorgaba una ventaja significativa. Los movimientos de tipo eléctrico contrarrestaban eficazmente a los de tipo volador, dejando a la mayoría de los Staraptors y Honchkrows vulnerables a los ataques eléctricos de Zapdos. Maldición. Muévete rápido. La misteriosa figura, sin tomar precauciones, cargó directamente contra Julián, con la intención de apoderarse del joven Zapdos. Asegurar el polluelo Zapdos justificaría su misión. De lo contrario, con pérdidas tan grandes y fracasos en la tarea, enfrentarían severas consecuencias al regresar. ¿Qué crees que estás haciendo? Julián se sobresaltó, pero reaccionó con rapidez gracias a su constante vigilancia y huyó de inmediato. Sin embargo, las misteriosas figuras eran veloces, y como aún era menor de edad, Julián las vio acercarse rápidamente. Uno de los asaltantes, enloquecido por el fracaso inminente, dejó de lado toda precaución y se abalanzó directamente sobre Julián. Para un adulto, dominar a un adolescente fue algo que no le supuso ningún esfuerzo y Julián fue rápidamente derribado al suelo. Con un agudo grito, el Zapdos acurrucado en los brazos de Julián desató un choque trueno, impactando al atacante. Simultáneamente, se zafó del agarre de Julián, apuntando con su pico bruscamente hacia la misteriosa figura. Zapdos no es conocido por su docilidad. Es muy impulsivo y se enoja rápidamente, como el mismo rayo. Sorprendido por el repentino ataque de Zapdos, la misteriosa figura sintió una descarga eléctrica en el brazo. Inmediatamente después, el afilado pico de Zapdos le dio un picotazo en la mejilla. A pesar del doloroso picotazo, la misteriosa figura rápidamente movió su brazo, agarrando al joven Zapdos sin preocuparse por las continuas chispas eléctricas que emanaban de él. Objetivo asegurado. Adelante. La misteriosa figura parecía completamente indiferente a la herida en su rostro e ignoró a Zapdos, que forcejeaba, mientras gritaba y se preparaba para huir. Zapdos. Julián gritó, intentando correr hacia adelante y recuperar el Zapdos, solo para ser pateado instantáneamente por la misteriosa figura. Oh, no. Kalia comprendió la gravedad de la situación al ver capturado al joven Zapdos. No podían dejar escapar a su oponente. Tenían que recuperarlo a toda costa. Lian también presenció el robo del joven Zapdos, sabiendo que no podía permitirlo. Sin embargo, con Staraptor enfrascado en la batalla, no pudo intervenir de inmediato. Jaja. La misteriosa figura rió triunfante cuando uno de los Staraptors se retiró voluntariamente del combate, lo que le permitió saltar rápidamente sobre su espalda. Vamos. Al ver su objetivo asegurado, otra figura misteriosa también ordenó a su Staraptor que se retirara de la batalla y se preparó para huir en su lomo. ¿Intentan escapar? Lian notó su intento de huida y desató rápidamente un lanzallamas abrasador, apuntando al Staraptor que transportaba a la misteriosa figura con la cría del pájaro relámpago. Al acercarse el lanzallamas al Staraptor, este se dividió en 4 corrientes de llamas, similares a cadenas, que lo encadenaron instantáneamente, incluyendo sus alas. El poder restrictivo de la jaula de llamas era formidable. Al no poder desplegar sus alas, el Staraptor ya no pudo volar y se precipitó directamente desde el cielo. Bien hecho, Charmeleón. Al principio, Kalia temió perder a las misteriosas figuras, pero en el momento crucial, Charmeleón intervino. Aunque no estaba segura de qué movimiento había usado Charmeleón, no había tiempo para pensarlo. Corrió hacia adelante, mirando al cielo y gritando, Zapdos. Tu pequeño Zapdos está aquí.
En ese momento, Zapdos descendió hacia la nave, atraído por los gritos de Kalia. Sin su distracción, les habría sido casi imposible rescatar al bebé Zapdos de las garras de la misteriosa figura usando solo su propia fuerza. En ese mismo momento, entrégalo. El misterioso individuo que anteriormente había luchado contra Sean llegó en su Staraptor y extendió la mano para arrebatarle el pequeño Zapdos de las manos a otra persona. Recién nacido e incapaz de resistirse eficazmente, el pequeño Zapdos fue rápidamente capturado. Luego, con la misteriosa figura montada en el Staraptor, emprendieron el vuelo. Sintiéndose impotente, Lian sabía que no podía liberar otra jaula de llamas inmediatamente. Ahora todo dependía de Zapdos. Zapdos dejó escapar un grito enfurecido y al instante se elevó hacia el Staraptor, desatando un rayo tanto hacia el Pokémon como hacia su jinete. Inesperadamente, la misteriosa figura sacó una herramienta metálica que absorbió toda la descarga eléctrica de Zapdos como un pararrayos. La energía eléctrica capturada pareció canalizarse directamente hacia las Pokéballs sujetas a su cinturón. Claramente, la misteriosa figura anticipó enfrentarse a Zapdos y vino preparada. En ese momento, Sean emergió, presenciando la misteriosa figura volando con el pequeño Zapdos. ¡Maldición! Sean se enfureció al darse cuenta de que su oponente no era un debilucho. Con solo un Doom y Staraptor, lograron defenderse, demostrando una fuerza considerable. Mientras el adversario intentaba escapar, Sean no tenía forma de detenerlo. «Se han llevado a Zapdos», exclamó Julián con ansiedad, sintiéndose culpable por no haber protegido adecuadamente al joven, permitiendo que la misteriosa figura se lo llevara. En ese momento, otra figura misteriosa se preparó para montar su Staraptor y escapar. De repente, Julián se abalanzó, saltando y aferrándose con fuerza a las garras del Staraptor. «Julián, ¿qué haces?», exclamó Kalia con ansiedad. Esto era increíblemente peligroso. Caer desde tal altura podía ser fatal. «No te preocupes por mí. Tengo que recuperar a Zapdos cueste lo que cueste», gritó Julián, que ya había llamado a su Pokémon. «Si buscas la muerte, que así sea». El misterioso individuo se burló de las acciones de Julián y despegó rápidamente con el Staraptor hacia el cielo. Lian se sentía dividido entre intervenir y ahorrar energía. Con Julián aferrado a las garras del Staraptor, liberar la jaula de llamas también podría ponerlo en peligro. Si no caía y moría, corría el riesgo de quemarse vivo prematuramente. «Tonto», maldijo Sean en voz baja. Por muy importante que fuera el pequeño Zapdos, nada supera la propia vida. La imprudencia de Julián no solo puso en peligro la misión de rescate, sino también su propia vida. Tanto Zapdos como Moltres persiguieron a las misteriosas figuras, dejando atrás al captor atrapado por la jaula de llamas de Lian, ahora tendido apenas consciente debido a graves quemaduras en el suelo. Poco a poco, la normalidad volvió al barco a medida que los pasajeros salían de sus escondites. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, el pequeño Zapdos fue capturado.